Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Aşk ve Gözyaşı, protagonizada por Hande Erçel y Barış Arduç, comenzó su andadura en la pantalla con grandes expectativas. El reencuentro de dos actores de renombre en un mismo proyecto impulsó el interés por la serie desde el principio. Sin embargo, los índices de audiencia no fueron tan altos como se esperaba. La serie tuvo dificultades para competir con rivales de siempre como Kızılcık Şerbeti, Sorbete Rojo y Arka Sokaklar, Callejones, en la feroz competencia de los viernes por la noche. Sin embargo, a pesar de ser ampliamente comentada en redes sociales, quedó rezagada en las listas de audiencia. Esta situación planteó la pregunta: ¿es este el final? Entre los espectadores, a pesar del descenso en los índices de audiencia, la serie mantiene una audiencia fiel. La actuación de Hande Erçel, la emoción que transmite el personaje y el carisma de Barış Arduç son especialmente comentados. Las escenas que se convierten en tendencia en redes sociales después de cada episodio demuestran que la serie sigue teniendo impacto. Sin embargo, la dura realidad de la televisión se mide por los índices de audiencia. Las noches de los viernes son conocidas por ser uno de los días más difíciles. Ante esta situación, los espectadores están ansiosos por ver el futuro de la serie. La posibilidad de un final se ha rumoreado en los medios durante mucho tiempo. Los bajos índices de audiencia de las últimas semanas han alimentado aún más esta posibilidad. Sin embargo, es evidente que la decisión final sobre la serie no se tomará únicamente en función de las cifras de audiencia. La productora sostiene que el proyecto tiene un valor significativo no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Fue precisamente en este punto que la declaración de Birsen Altuntaş cambió la conversación. Las palabras de la veterana periodista tranquilizaron a los espectadores. Birsen Altuntaş respondió a la pregunta de un espectador en redes sociales: ¿habrá un final? Altuntaş hizo hincapié en los bajos índices de audiencia de la serie. Sin embargo, señaló que Aşk ve Gözyaşı está teniendo un buen desempeño internacional. En otras palabras, mientras la serie sufre en su país, está recibiendo críticas positivas en el extranjero. Este se considera uno de los factores más importantes que contribuyen a su longevidad. Por ahora, se puede afirmar con seguridad que la posibilidad de un final de serie está descartada. Las ventas internacionales son cruciales en el mercado de las series de televisión. Muchos proyectos de corta duración en Turquía pueden sobrevivir durante años gracias a la atención internacional que reciben. Aşk ve Gözyaşı fue una de las producciones que se benefició de esta fórmula. Hande Erçel cuenta con una gran base de fans, especialmente en Oriente Medio y Latinoamérica. Esta audiencia garantiza el éxito internacional de la serie. Los productores, conscientes de este interés, siguen invirtiendo en la serie. La tercera colaboración entre Hande Erçel y Barış Arduç generó un entusiasmo especial entre los espectadores. Tras haber logrado una sinergia exitosa en dos proyectos diferentes, el dúo se reunió en la pantalla, esta vez con una historia dramática. Algunos espectadores se alegraron de ver esta química de nuevo. Sin embargo,
se ha observado que esta sinergia no se ha reflejado plenamente en los índices de audiencia. A pesar de ello, la interacción en redes sociales sigue manteniendo la serie en el punto de mira. Esto es lo que mantiene vivas las esperanzas de los productores. La feroz competencia de los viernes por la noche se considera la mayor desventaja de la serie. Kazuyuk Sherbeti se mantiene en lo más alto de los índices de audiencia cada semana, mientras que la atemporal serie Arka Sokaklar mantiene su propia audiencia. Intercalada entre estas dos grandes producciones, Ashk Begosyashi lucha por hacerse un hueco. Sin embargo, la industria televisiva es propensa a las sorpresas. Incluso un pequeño salto en un episodio puede cambiar la balanza. Sin embargo, los espectadores no quieren perder la esperanza. Los fans de la serie se han movilizado virtualmente en redes sociales. Los hashtags en Twitter e Instagram son tendencia a los días de emisión de los episodios. Esto indica una audiencia fiel al productor y al canal. Esta lealtad, oculta a la vista en los índices de audiencia, está cobrando aún más influencia en el mercado internacional. Los canales extranjeros también tienen en cuenta la participación en redes sociales, lo que a su vez contribuye al aumento de ventas de la serie en el extranjero. Tras las declaraciones de Birsen Altuntas, las expectativas sobre el futuro de la serie cambiaron. Los espectadores, que estaban ansiosos por el final, respiraron hondo. El mensaje no es final por ahora. En particular, desató la alegría entre los fans. Se publicaron mensajes de felicitación en redes sociales. Las publicaciones tituladas Larga vida al amor y las lágrimas se difundieron rápidamente. Esto elevó la moral de la serie. La emoción que Hande Erçel transmite a su papel no pasa desapercibida para el público. Su actuación, especialmente en las escenas dramáticas, es muy elogiada. La poderosa actuación de Barış Arduç es el elemento más crucial que completa la historia. Sus escenas se vuelven virales en redes sociales, incluso cuando los índices de audiencia bajan. Esto mantiene la relevancia de la serie. En resumen, la serie que pierde en pantalla gana en línea. Se rumorea que la gerencia de ATV no sacrificará fácilmente la serie. Se sabe que el canal ha buscado recientemente expandirse a los mercados internacionales. Ashk Begosyashi es una de las series que centran esta estrategia. Por lo tanto, si bien sus índices de audiencia pueden ser bajos, es una producción valiosa para el canal en otros aspectos. La popularidad global de Hande Erçel, en particular, es una ventaja significativa para ATV. Esta ventaja extiende la duración de la serie. Los expertos de la industria televisiva siguen de cerca el desempeño de Ashk Begosyashi en las próximas semanas. Si los índices de audiencia mejoran ligeramente, la serie podría entrar en una zona segura. De lo contrario, el éxito de las ventas internacionales probablemente la mantendrá a flote. Esta situación pone de relieve el nuevo orden de la industria televisiva turca. No es solo el mercado nacional el que determina el mercado, sino también el mercado internacional. Ashk Begosyashi se ha convertido en un excelente ejemplo de ello. Los fans de Hande Erçel no quieren que su carrera se resienta, ya que Hande es una de las figuras más reconocidas de Turquía en el extranjero. El fracaso de la serie no eclipsará su popularidad. Al contrario, reforzará aún más su atractivo internacional. Barış Arduç es un actor igualmente destacado. Es posible que el dúo colabore en otros proyectos en el futuro. El destino de la serie aún no está claro. Sin embargo, es seguro afirmar que la posibilidad de un final está descartada. El equipo de producción continúa trabajando en nuevos episodios.
planean hacer la serie más atractiva, especialmente con cambios en el guión. Esto podría generar un ligero aumento en los índices de audiencia. El público espera con interés los avances. Según expertos de la industria, las ventas son particularmente fuertes en Latinoamérica. Los planes de transmisión ya están en marcha en países como Brasil, Chile y Argentina. Esto genera una importante fuente de ingresos para la productora. En otras palabras, los bajos índices de audiencia de la serie en Turquía no le restan atractivo internacional. De hecho, al contrario, está impulsando su crecimiento allí. Esto promete un futuro a largo plazo para la serie. La promesa de Birsen Altuntaş ha dado un respiro de alivio al equipo de Aşk ve Gözyaşı por ahora. Sin embargo, las cosas pueden cambiar rápidamente en el mundo de la televisión. Si los índices de audiencia caen aún más repentinamente, la posibilidad de un nuevo final de temporada podría estar en el horizonte. Sin embargo, dada la situación actual, es prematuro tomar tal decisión. Por ahora, los espectadores seguirán viendo nuevos episodios y cada semana se preguntarán lo mismo. Me pregunto si los índices de audiencia subirán en este episodio. El destino de Aşk ve Gözyaşı es, de hecho, paralelo al de la industria televisiva turca. Mientras la batalla por los índices de audiencia continúa en el mercado nacional, el mercado internacional se fortalece cada día. Por lo tanto, muchas series continúan operando gracias al apoyo que reciben del extranjero. El proyecto de Hande Erçel y Barış Arduç es uno de los ejemplos más recientes de este sistema. Mientras el público siga apoyando, amor y lágrimas seguirá existiendo en pantalla. La última palabra parece no estar en los índices de audiencia, sino en el éxito internacional. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.